Un expreso político increpó a Nicolás Maduro durante su primera audiencia. ¿Qué dijo Maduro? ¿Cuál fue su reacción y la de su esposa, Cilia Flores? Además, este expreso político considera que quienes están recuperando su libertad en Venezuela deberán aportar a la recuperación de la democracia en este país. Nos conectamos con Pedro Rojas, pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y nos dejen saber desde dónde se conectan. Soy Sebastián Bedoya, bienvenidos. Aquí hay noticia. Pedro, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, a que Colombia pueda saber la realidad del pueblo venezolano y la realidad de lo que es Nicolás Maduro Moro. Nicolás Maduro Moro es un criminal, es un psicópata y por supuesto es un genocida que a partir de la mañana o del mediodía del lunes 5 de enero comenzará a pagar por tanto daño que le ha hecho a 30 millones de venezolanos dentro y 9 millones de venezolanos repatriados por el mundo. Pedro, ¿qué sintió usted cuando vio de frente a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores? Era un choque de emociones, era un choque de emociones, de indignaciones, era poder pensar en un Fernando Albán, poder pensar en un Neomar Lander, en un Basil da Costa, y pare de contar las personas que perdieron la vida en toda esta lucha y que hoy no pueden contarlo, que hoy no pueden ser la voz que yo posiblemente pueda estar siendo en este momento. Era, era el poder decirme a mí mismo que la justicia existe y que este hombre que nos cercenó los derechos humanos a los venezolanos, nos cercenó los derechos civiles a cada uno de los que fuimos presos y torturados políticos, estaba siendo comenzado a enjuiciar por un juicio totalmente justo, con 3 abogados privados, con todas las bondades de un sistema de justicia que funciona, ante un hombre que jamás le ofreció esto al pueblo venezolano y mucho menos a la disidencia que hacíamos vida dentro del país. ¿Fue algo planeado o fue algo que salió desde su corazón en el momento de ver a Nicolás Maduro, de ver al responsable de que usted hoy tuviera que estar en el exilio? ¿Sabes? No existe un plan para esto. Es muy difícil poder contener el choque de millones de emociones que te pasan por la cabeza, de millones de cosas que te pasan de hacer y de no hacer, y de también entender que estás en un juzgado federal, que las consecuencias que esto puede acarrear hasta que, bueno, llegase el minuto 32, era muy difícil yo poderme contener. Mira, cada uno de los presos políticos, más allá de la historia que puedas tener, los meses, los años que estuviste secuestrado por el régimen, todos pasamos algo en común, el exilio. El exilio que no sabías cuándo podías regresar a tu país, la indignación que te sentía de no poderte sentir feliz donde estuvieses, sin importar lugar, tiempo, dinero, lo que sea, cómo estuvieses viviendo la vida. Yo tengo mucho que agradecerle a este país porque, bueno, me dio la oportunidad de 1.000.000 de cosas que me había quitado el mío, pero repito, era un choque de emociones. Es difícil que alguien me pueda decir a mí que se pudiera esto planear. Primero las palabras. Yo tuve un lapso de 24 horas o más que no recordaba exactamente lo que le había dicho o no recordaba explícitamente las palabras y las veces que se lo dije a Maduro en esa oportunidad. Es un periodista, un corresponsal mexicano que estaba en la sala, que posteriormente me entrevistó y me dijo, no, es que tú emplazaste a Maduro en 3 oportunidades. En la primera oportunidad es cuando Maduro llega y hace una radiografía y antes de decir el Happy New Year, tú haces esto en 3 ocasiones. Para muchos lo vimos como ellos decían que lo habían visto como alguien adicto a Maduro, hasta que Maduro habla y dice la palabra soy presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y en ese preciso momento que le digo, jamás. Y esto venía a cotación de que Nicolás Maduro desde el 5 de enero, desde el 10 de enero, corrijo, de 2025, dejó de ser un presidente constitucional, más allá de que era un totalitario, era un dictador, pero dejó de ser un presidente constitucional. Esa es la realidad de Nicolás Maduro y es la realidad que tiene que saber el mundo entero. El mundo entero tiene que saber que los venezolanos estamos felices, que los venezolanos hoy apoyamos cada una de las acciones que está llevando la administración del presidente Trump de la mano de Marco Rubio, que conoce a la perfección, más que muchas personas fuera, el tema de Venezuela y cómo se están llevando las cosas. Alegría hoy, mira, el día de ayer se comenzó el proceso de liberación de muchos amigos, hermanos, presos torturados por meses, por años, dentro de las mazmorras del SEBIN, de Boleíta y de Plaza Venezuela, de cada uno de los centros
de tortura que creó Nicolás Maduro Moro en 25 años, porque esto no comenzó hoy. Y así lo leía en los cargos el excelentísimo juez de 92 años, que esto viene del año 99 al año 2025, la elaboración y el cómo utilizaron el Estado venezolano para un sinfín de atrocidades. Precisamente, sí, ya han sido liberados Rocío San Miguel, Josnar Baduel, Dinora Hernández, Henry Tudares, Ronald Carreño, Nacari Ramos, María Oropesa, Nickber Evans, Lewis Mendoza, Josnar Baduel, Carlos Luis Rojas y Jesús Armas. Se espera que en las próximas horas sean liberadas otras presos políticos. De estos que yo le mencioné, ¿tiene usted alguna familiaridad con alguno de ellos? ¿Y qué siente en estos momentos de verlos, cómo recuperan su libertad? Feliz, no, feliz, feliz, feliz. Yo pasé por eso, yo sé lo que eso se siente, lo que el sufrimiento que pasan los familiares, el sufrimiento que pasa tu madre, tu esposa, familias. Por supuesto que felicidad, felicidad. Mira, para actualizarte, algunos de ellos todavía no han sido realmente liberados. Se decía ayer que Juan Pablo, quien es el líder quien fue gobernador de mi estado, amigos, compañeros de partido, mi profesor universitario, se decía que había sido liberado, pero aún no ha sido liberado. Quien sí fue Enrique Márquez, un gran amigo, un zuliano de igual forma, Viayo Pileri también, un amigo, diputado de la Nación, Rocío San Miguel, que de igual forma está volando, entendemos que debe estar por aterrizar a suelo español, juntamente con los otros 4 españoles más, para un total de 5 españoles, 2 franceses, pero hay otros nombres como el de Baduel, como el de Enigma, como el de Henry Alviares, que están en la lista, pero sin embargo todavía no se ha podido comprobar de que han sido liberados, pero confiamos plenamente de que esto va a ser una realidad, y no por Jorge Rodríguez, nosotros no le creemos nada absolutamente a ellos, pero sí por quienes encabezan la transición en Venezuela. Pedro, ¿qué tiene que pasar ahora con estas personas que regresan a la libertad? ¿Usted qué considera que se vayan para el exilio o que al contrario unan esfuerzos para poder apoyar esa transición que tanto se espera en Venezuela? A tu respuesta, yo lo... Un momentico. 3, 2, 1. Ya. Mira, tu respuesta es clara. La posición que vayan a tomar cada uno es personal, esto hay que respetarlo. Nosotros no somos quien para hacerlo, pero yo dudo de que un Viaggio Pilieri vaya al exilio, yo dudo de que un Enrique Márquez vaya al exilio. Al contrario, mira, ha iniciado la recuperación de Venezuela, ha iniciado la transición política de Venezuela, hoy liderada por parte del grupo que estaban en la narcodictadura, es cierto, pero es la única posibilidad que nosotros teníamos técnicamente para que no hubiese un fusilamiento de nuestros presos políticos, para que no hubiese un fusilamiento de nuestro pueblo en general en Venezuela, que saliera a manifestar, que saliera a publicar algo, porque actualmente ellos siguen teniendo el poder de las armas, el poder de los colectivos, el poder de los violentos, del Tren de Aragua, dentro del territorio nacional, de las policías que han sido centros de tortura como la Policía Nacional, que nosotros hemos invitado, aparte del equipo de la Liga Nacional, a eliminar la Policía Nacional, ya esto a futuro en el país. Pero nosotros estamos más que claros que muchos de estos presos no se van a ir de Venezuela. Juan Pablo Guanipa, mira, quienes conocemos a Juan Pablo Guanipa sabemos que eso no existe, eso no pasa por su cabeza, el poder salir. Y de igual forma, casi seguro por muchos de los que están allí, Henry Alviare, bueno, un disidente del chavismo como Nickmar Eben, Rodrigo Cabeza, Eduardo Labrador, corrijo, y otras personas que están ahí detenidos o torturados, técnicamente secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro Moro. Y para usted, ¿quién debería encabezar el liderazgo de esos presos políticos en libertad para que sigan sumando los esfuerzos para una transición, para un nuevo gobierno en Venezuela? ¿Y por qué consideraría que esa persona tiene que tener ese liderazgo? No, yo eso no podría dar esa respuesta, porque difícilmente, primero es algo que ellos tendrían que tomar. Los expresos políticos somos expresos políticos. Venezuela tiene una líder indiscutible que es María Corina Machado. Hay otras cosas que debemos de hacer, debemos de respetar la transición política liderada por quienes permitieron hacer lo que nosotros en 26 años no habíamos logrado realizar, que era
poder salir de Nicolás Maduro Moro, poder salir de un hombre que se robó elecciones, que asesinó, que sacrificó a venezolanos, que le violó los derechos humanos a venezolanos. Nosotros, mira, si hay algo que nosotros tenemos claro es respetar lo que está sucediendo. En los presos políticos, bueno, irán algunos a sus casas, comenzarán a hacer una serie de... Pero nosotros lo que no podemos es entorpecer el trabajo que se está haciendo desde este país hacia Venezuela. Cuando venga la transición política, electoral, que es la última fase de esta transición, ya eso es otra cosa. Pero en este momento nosotros estamos abocados a respetar y a no entorpecer, a no permitir que otras personas vayan a entorpecer el proceso de transición liderado por el presidente Trump y Marco Rubio. Usted decía algo muy importante y eso es sobre la líder opositora María Corina Machado. ¿Cuál cree usted que ahora va a ser el papel de ella? ¿Debe regresar inmediatamente a Venezuela? ¿Debe quedarse donde está? ¿Usted qué piensa sobre ella? Debe tomar la mejor decisión que ella considere y de igual forma con cada uno de los asesores a la par con lo que está viniendo a suceder acá. María Corina ya es confirmado, llegará la próxima semana, ¿ok? A inicio de semana llegará a la ciudad de Washington. Allá nos vamos a encontrar una serie de, en lo personal tengo una agenda ya designada de la ciudad de Washington para la semana que viene. Mira, la líder, esto es muy claro. Aquí hay una línea a seguir, aquí hay una estrategia a seguir y aquí hay planes que no deben de ser publicados para no cometer errores del pasado. Bien, regresemos al día de la audiencia para que nos cuente un poco más de los detalles, cómo eran de pronto las expresiones de Nicolás Maduro, era afectuoso con su esposa en ese momento o por lo contrario la ignoraba totalmente. Bueno, eso lo hemos destacado en varias entrevistas. Nicolás Maduro en 32 minutos no volteó a mirar a Cilia Flores. Eh, Analizamos desde allí, podemos analizar que hay un rompimiento entre ellos en el sentido de que Nicolás Maduro pudiera pensar que Cilia también fue una de los que lo vendió, de que entregó las coordenadas exactas en lugar del momento donde fue extraído de territorio nacional. Nicolás Maduro estuvo casi toda la sala tratando de tener uno de sus tantos papeles. Recordemos que Nicolás Maduro es un psicópata, no solo es un asesino, no solo es un criminal, sino que también es un psicópata que tiene la capacidad de manejar varios personajes a la misma vez. En este caso, optó por el personaje de ser un payaso con el Happy New Year y la cantidad de cosas que intentó hacer en la sala hasta que se le llevó a derecho, hasta que es al minuto 32 que, bueno, lo increpo y el mundo entero de los que estaban presentes volvieron a ver el Nicolás Maduro real. ¿Cómo fue la expresión de Maduro cuando usted le dijo lo que le manifestó en esa audiencia? ¿Lo volvió a mirar inmediatamente? ¿Cómo fue toda esa reacción del dictador Maduro? En ese momento nos miramos del momento cero, estábamos a menos de 2 sillas, frente a frente, cara a cara. Nicolás Maduro expresa de que es inocente, prisionero de guerra, presidente de la República Bolivariana de Venezuela y termina con una frase demoledora que él es un hombre de Dios. Y bueno, a consecuencia, todo lo que sucedió, antes de él decir esto, ya yo le había dicho que eres un criminal y vas a pagar en nombre del pueblo venezolano. Y la esposa, Cilia, de pronto hizo algún tipo de reacción, lo volvió a mirar Cero. a usted. Mira, yo no pudiera validar esto porque mi enfoque fue hacia Nicolás Maduro, ¿ok? Y son escasos segundos, la mente se te nubla, estás enfocado en una sola cosa, pero retractan los medios internacionales que Cilia Flores bajó la cabeza y en ningún momento volteó a ver la escena o algo parecido. Partiendo de allí, volvemos a lo mismo de que nunca se vieron, o sea, nunca voltearon a verse, hubo un distanciamiento notorio por todos los De que marzo. estuvimos presentes que pudimos ver en esta sala para el lunes 5 de enero. ¿Cómo creerá usted que será la actitud ahora de Nicolás Maduro, a diferencia de esta audiencia, a la próxima que será en marzo, teniendo en cuenta pues esas circunstancias y también todo lo que se ha conocido en el centro de reclusión donde permanece? Nicolás Maduro va a llegar totalmente distraído. Nicolás Maduro va a ser otro. Estos 3 meses van a ser unos 3 meses rudos para él en uno de los centros de detenciones más fuertes, las condiciones en los Estados Unidos de Norteamérica, aunado el choque de que ya no tiene el poder, el choque de que está en un barrote de concreto, con frío, con calor, donde no tiene aquellas comodidades y donde lo único que le retumba en su mente, más allá de la corte, que no la entendió mucho porque era en inglés y la traducción es muy lineal, pero sí entendió que un venezolano lo enfrentó, lo encaró y que él no pudo hacer absolutamente nada y que le dijo su verdad. Eso
estamos completamente seguros que es lo que le va a retumbar en estos 3 meses dentro de este centro de detención. Y vamos a comenzar a ver la peor. Bueno, Maduro tiene muchas malas versiones. Esta va a ser una mala versión para él, no para el país. Para el país va a ser, es el comienzo del fin, es el comienzo de un hombre tan sanguinario que ha comenzado a pagar por la justicia divina y la justicia del hombre. ¿Cómo era esa interlocución con sus abogados? ¿Si hablaban lo suficiente o por lo contrario él permanecía completamente mudo y los abogados hablaban por su cuenta? ¿Cómo era esa relación entre No, ellos? interactuaron en varias oportunidades, pero muy poco, cosas muy puntuales, parte de las peticiones que se hacían, como eh, la consulta o la visita consular, el tema de que se pudiera llevar los apuntes que estaba haciendo él en ese momento para el centro de detención donde lo tenían. Fueron muy breves, puntuales, pero sí hubo una interacción entre sus abogados. Bueno, ahora con esa etapa de transición que se espera que inicie en Venezuela, ¿usted consideraría que esa parte donde permanecían todos los presos o políticos la derrumben, la cambien o por lo contrario se construya un templo de la memoria histórica para preservar ese episodio tan lamentable de la historia en Venezuela? Ningún preso político quiere recordar lo que le pasó. Lo digo con todas las de la ley. Pocos hablamos de lo que nos pasó, pocos, pocos hablamos de lo que me pasó. En lo personal, derrumbarlo y hacer cualquier otra edificación en esos lugares. Pero bueno, son decisiones que se deben de tomar después. Nosotros, yo creo que esto es lo menos importante. Lo más importante para nosotros es iniciar la reconstrucción del país, es abrazarnos entre todos los venezolanos, generar el plan de retorno de todo un país, de los más de 2, 3 millones de venezolanos que están en suelo colombiano, por ejemplo, que le agradecemos a Colombia por haber acobijado a tantos venezolanos. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa en este momento. No nos preocupa ese tipo de cosas. Nuestra preocupación mayor es la reconstrucción de Venezuela y los pasos a seguir en el tiempo correspondiente respecto a lo mismo. Ya empezó la liberación de estas personas, de estos presos políticos, pero ahora, ¿cuál cree usted que deberá ser el siguiente paso? No sé si de pronto que la captura a Delcy Rodríguez o que ella se retire del poder y que lo asuma Diosdado Cabello. ¿Cuál sería ese próximo paso? Nosotros no vamos a entorpecer el proceso liderado por el presidente Donald Trump y por el secretario de Estado Marco Rubio. Nosotros sabemos lo que está sucediendo, reconocemos lo que está sucediendo y lo que va a conllevar es una serie de transición, una serie de medidas que va a conllevar a darle una paz, tranquilidad, estabilidad económica al país hasta llegar a un proceso electoral. Yo soy partidario de que el ofrecimiento de un exilio dorado a Delcy Rodríguez, a Jorge Rodríguez y a todos los que quieran entrar allí, gran parte del país está de acuerdo en ello, siempre y cuando sea esto el sacrificio que tengamos que hacer para recuperar el país. Entonces, partiendo de allí, difícilmente encontrarás una respuesta en alguno de nosotros que vaya a entorpecer el proceso de transición que lidera los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Elecciones ya o por lo contrario, que Edmundo y María Corina asuman el poder en cuanto puedan arribar nuevamente a Venezuela? La decisión que sea más positiva para el país. María Corina Machado es la líder indiscutible de Venezuela con más del 94% en un proceso de elecciones primarias de la oposición venezolana en el año 2023, donde tuve la oportunidad de ser coordinador en la ciudad de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Y si la decisión es conllevar a unas elecciones nuevas con un liderazgo real y claro del país, o en su efecto conllevar a lo que fue el proceso electoral del 28 de julio del año 2024, donde fue elegido el presidente Edmundo González Urrutia, va a ser la decisión que sea, pero va a ser la decisión más positiva para el país. Repito, la que sea va a ser completamente positiva y bien vista para los venezolanos. Mire lo que estábamos hablando y es que el juicio de Nicolás Maduro pues se ha hecho respetando todos los derechos a diferencia de lo que ocurrió con estos presos políticos. Por eso le pregunto, ¿cuáles son las condiciones en las que permanecen los que todavía están privados de la libertad? ¿Cómo es todo ese proceso desde que los capturan hasta que los llevan a ese centro de torturas prácticamente? No hay condiciones, no hay condiciones. Comienza todo el proceso de los primeros días donde vas a comenzar a vivir horas, días de tortura sistemática, física, psicológica.
Posterior a ello comienza el encierro total, el aislamiento. Algunos tuvieron la oportunidad o la desdicha de estar en celda confinada, en celda sin ver la luz del día por varias horas o días de la semana. Partiendo de allí, te digo, mira, es un proceso muy difícil, es un proceso muy rudo, es un proceso que la verdad nadie, yo no le daría que absolutamente nadie viva, ni siquiera mi mayor verdugo, como en este caso es Nicolás Maduro Moro, al contrario, que vivan con las mejores bondades de una cárcel, de un arresto, pero en condiciones claras que la ley permite. Partiendo de allí, siento que posiblemente la felicidad que yo comencé a sentir ese día por ver a Nicolás Maduro comenzar a pagar por los crímenes que tanto le ha hecho al pueblo venezolano en nombre de todo un país. Yo soy partidario de que es lo mismo que deseamos todos los venezolanos hacia ellos y que esta historia negra de lo que hemos vivido los presos políticos y que ha vivido un país entero, más allá de los presos políticos, un país entero, porque yo lo puedo contar, porque Juan Pablo lo puede contar Dios mediante, porque Enrique Márquez lo puede contar, porque Rocío San Miguel lo puede contar, pero Basilda Costa no puede, Neomar Lander tampoco puede. El concejal de mi organización política tampoco puede contarlo. Oscar Pérez tampoco puede contarlo. Ronald Ojeda tampoco puede contarlo. Entonces, es un tema muy complejo, es un tema, la verdad, que toca muchas sensibilidades de los que hemos llegado a pasar por eso. Y de acuerdo a toda su experiencia, ¿usted cuánto creerá que se demore o se tarde en recuperar la normalidad, por así decirlo, en Venezuela, con un gobierno que respete los derechos de toda la población, que Venezuela retome su curso? Mira, nosotros estimamos que esto puede durar semanas, algunos meses, no más de un año y medio, todo este proceso, pero el tiempo que dure, nosotros consideramos que es prudente para recuperar y para comenzar la recuperación económica del país, la recuperación social y cultural de Venezuela y ya lo repito, en la última etapa pasemos al proceso electoral que vaya a dignificar al venezolano en un liderazgo que reconozca el país, en un liderazgo que apoye el país y que todos los venezolanos nos encontremos, nos abracemos y a partir de allí seamos entre venezolanos lo que iniciemos la recuperación de por vida del país y bueno, sigamos con las mayores alianzas que vamos a tener con el mundo entero en materia económica, principalmente con nuestro socio por excelencia, que es los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Regresaría usted a Venezuela entonces para tomar su liderazgo y continuar aportándole a su país? Inmediatamente a lo que se recupere por completo el país. Bueno, Pedro Rojas, un mensaje para todos sus compatriotas venezolanos y por supuesto para los presos políticos que están hoy retomando su libertad. Paciencia, mucha paciencia, confianza en Dios, principalmente confianza en Dios. Vamos a volver muy pronto, vamos a recuperar el país ha iniciado la transición, va a tener libertad y miren, un abrazo a todos ustedes, resiliencia a todos los que están dentro, inteligencia, déjenos a los que estamos fuera poder hacer lo que ustedes no pueden para no sacrificar sus libertades, no sacrificar que a ustedes les pueda suceder algo. Pero ha iniciado el fin de la pesadilla de 26 años para el pueblo venezolano y de igual forma para América Latina y la región de América. Y para esas familias de los que todavía están eh, privados de su libertad, también un saludo fraterno desde Colombia. Pedro Rojas, Claro que sí. muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Con gusto, con todo el gusto, un abrazo y bueno, un abrazo a todo el pueblo colombiano. Esperamos podernos regresar nuevamente, encontrarnos aquí para conversar sobre este proceso que apenas está comenzando Así en es. Venezuela. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros seguiremos, por supuesto, llevándoles a cabo toda la información sobre el acontecer en el vecino país, en Venezuela. Los invitamos a que se suscriban. Soy Sebastián Bedoya. Aquí hay noticias.